Me acuerdo de empezar, de cuando empezamos más o menos con proyectos eólicos, con proyectos solares, porque casi todo han sido proyectos eólicos y solares, luego hemos hecho más cosas. ¿Cuáles son los principales cambios de aquella época a la de hoy? Más allá de seguramente los precios, que yo es de lo que más me acuerdo, ¿no? De pagar las placas solares a 3 euros y cosas similares. ¿Cuáles son los principales cambios del sector del eólico y del solar, que era muy emergente en los 2000 y ahora parece muy maduro, aunque igual no lo es tanto? Bueno, en el 2000 el eólico ya está bastante maduro. En lo eólico lo que ha evolucionado es en el tamaño de las cosas, ¿no? Porque aquello era 1 megavatio, era una máquina grande, ahora hay máquinas en el mercado normales de 5 megavatios y para temas marinos mayores, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología tampoco ha evolucionado tanto, ya existían en aquella época las tecnologías actuales, las de full converter, todo eso que ahora hay un poco más electrónico, y principalmente la eólica lo que ha cambiado es en onshore el tamaño de la máquina, algunas formas de montaje que facilitan, por ejemplo, el acceso a zonas de orografía complicada, pero sobre todo donde ha cambiado es en el offshore, ¿no? En el offshore ahí sí que el tamaño de máquina es enorme, y ahora las tecnologías flotantes, ¿no? que se están poniendo ahora de moda, porque en muchos sitios que no se puede de otra forma, eso es una tecnología totalmente nueva y de ahora, ¿no? Hace 20 años aquello no existía. Y en fotovoltaica, fundamentalmente, el tema de los precios, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, lo que ha mejorado es el rendimiento de los paneles, pero la tecnología en sí sigue siendo la misma de entonces. El cambio fue la producción brutal de paneles, ¿no? Básicamente en China, ¿no? Sobre todo China, sí. Que eso hizo pues, que se abarataran los precios y que las locuras que pagábamos en aquella época por los paneles, ¿no? Pues hoy en día es otra cosa distinta. Y en los inversores pues han evolucionado un poco también en cuanto al tamaño. Ahora, por ejemplo, se ponen muchas plantas con inversores pequeños, inversores de string. Pero desde el punto de vista de tecnología sigue siendo la misma de entonces, un poco mejorada en rendimiento, pero en el fondo sigue siendo la misma. En eólico empezamos, yo creo, por 1 megavatio, como tú decías, era una máquina grande en aquel momento. Hay una curva de aumento de potencia por máquina que llega, no sé, a los 3,5, un estándar ahora mismo, ¿no? 3 megavatios y medio, 4 megavatios. ¿Tú crees que esa curva va a continuar o hay un punto, hay un límite donde es asintótico y se va a quedar en un punto por tamaño, por producción, por longitud de palas? ¿Dónde se va a quedar eso? Yo creo que el tamaño actual de 5 megavatios, que es el rango grande de lo que está instalando ahora onshore, por ejemplo, el proyecto este que tenemos en Canadá ya lleva máquinas de 5 megas. La limitante en onshore va a ser el transporte. Las palas empiezan ya a tener un tamaño descomunal, no se pueden manejar por una carretera normal, empieza a ser necesario hacer actuaciones en las carreteras y empieza a dejar de tener sentido cosas más grandes, ¿no? Hay una tecnología de pala partida, de transportar la pala en 2 piezas. Y montarla in situ. Y montarla en el sitio, pero eso no está avanzando. No, es un punto muy débil, muy crítico la pala, como para tener ahí una fractura en mitad de la pala, que en 20 o 30 años de operación pues puede dar un problema, ¿no? Estamos hablando de longitudes de pala de, ahora mismo, 60 metros, ¿no? Ya hay muchos sitios que es difícil circular con ellas, ¿no? Sí. Luego, cuando es el acceso al monte, ¿no? Cuando son de orografía compleja, ahora hay sistemas de blade lifter que lo que hace es poner la pala en vertical. Cuando llegas a una curva que necesitarías un radio de giro enorme, pues el camión la pone casi en vertical, ¿no? 45 grados, 60 grados, y eso permite en curvas mucho más pequeñas transportar esa pala. Eso implica que no tienes que tener nada, ni líneas eléctricas, ni nada que te impida hacer ese movimiento, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí que es una mejora que se tiene ahora que antes no se tenía, ¿no? Para transportar. Sí, es curioso que al final lo que sea la logística de llegar al parque sea casi lo que te limite la potencia final del parque, ¿no? Sí. Lógicamente suelen estar en sitios inaccesibles, no están en sitios muy accesibles. Sí, porque lo que es la torre, pues las alturas de las torres también cada vez son un poco más altas, ¿no? Porque el tamaño de pala también lo pide, pero la torre tú la puedes fraccionar en 3, 4 trozos y transportarla sin problema, ¿no? Y para torres grandes incluso se pueden hacer cosas de construcción in situ de hormigón que permitirán pues, alturas de hasta 200 metros si se quisiera, ¿no? La limitante ahora mismo yo creo que es sobre todo el tamaño, la longitud de la pala, y el peso de la góndola en algunos casos empieza a ser también crítico por circular por ciertos hitos de pues, puentes que a lo mejor no tienen esa capacidad. Por el propio peso de la infraestructura, soportado por la infraestructura. Eso, sí. Curiosamente, ahora hablamos de los sitios y de la potencia. Una de las cosas que yo recuerdo de los principios cuando trabajamos más en promoción, igual que ahora en la parte técnica, luego hablamos un poco de los servicios que damos en cada momento, pero recuerdo que yo tenía la sensación de que los sitios para ubicar parques eran limitados, que los estudios que hacíamos de recurso para evaluar el número de horas de producción de cada parque generaban
pues no sé cómo decirte, unos sitios limitados por acceso, por líneas de transmisión, etcétera. Sin embargo, el tiempo va avanzando, sigue habiendo nuevos sitios de acceso, siguen colocándose proyectos y siguen haciéndose cosas nuevas. Quedan todavía un montón de sitios, ahora mismo hemos visto en algunas regiones como Cantabria, que todavía están sacando sitios de exclusión, discutiendo sobre ubicaciones, no ubicaciones. ¿Quedan todavía en España, particularmente en España, muchos sitios donde poder poner parques eólicos? La mejora tecnológica, el que la pala el diámetro de la pala sea más grande, permite aprovechar vientos más pequeños, ¿no? de menor intensidad que antes, consiguiendo un resultado parecido al que se tenía. Eso quiere decir que el espectro de sitios ha aumentado, ¿no? La posibilidad de sitios de localización de un parque mejora. En sitios como Cantabria el viento es totalmente proporcional a la altura, a la altitud, con lo cual en Cantabria altitudes por debajo de 900 metros no van a ser viables para un parque eólico, salvo algún caso muy especial, con lo cual siempre hay que recurrir a las cimas de montañas de 900, 1000 metros. En zonas de la meseta, pues la verdad es que se empiezan a agotarse las zonas, eso sí es verdad, ¿no? Las buenas zonas ya están ocupadas, pero bueno, todavía hay proyectos en Teruel, hay zonas todavía por desarrollar que tienen recurso, ¿no? Y otras zonas como Extremadura, por ejemplo, que tienen recurso, pero pues han decidido fomentar la fotovoltaica frente a la eólica. Un montón de proyectos eólicos de hace 20 años nunca salieron adelante y, sin embargo, esa conexión la han aprovechado ahora para plantas fotovoltaicas, ¿no? A veces hay razones técnicas y a veces hay razones de otro tipo, ¿no? Meramente de estrategia política o territorial, ¿no? O lo que corresponda. Presión social, presión ambiental, ¿no? Lo que sucede en algunos sitios, ¿no? Que no se desarrolla porque hay demasiada presión principalmente social, ¿no? En aquellas zonas que se pusieron, yo recuerdo algunos proyectos de repotenciación, ¿no? La repotenciación es un fenómeno que no sé si se está produciendo ahora. Yo la verdad es que estoy un poco desconectado desde hace unos años. ¿Se sigue produciendo? ¿Se va a producir? Porque claro, limitación de zonas, máquinas tecnológicamente mejores, seguramente una amortización de parque ya de 20 años, que ya, bueno, en 20 años un parque lo normal es que el payback ya lo haya generado, ya esté amortizado. ¿Se están produciendo ahora fenómenos de repotenciación? Sí, la vida útil de los parques, de la máquina, mejor dicho, es del orden de 20 años, ¿no? Siempre se han diseñado con 20 años de vida útil. Luego se van haciendo pues, ejercicios de ver si han sufrido mucho la máquina, que se puede extender su vida útil, pero ahora mismo en España estamos cumpliendo los 20 años de muchos parques eólicos que se construyeron en el orden del año 2000, ¿no? Por ahí. Con lo cual, ahora es el momento de la repotenciación. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque los puntos de conexión están, las infraestructuras eléctricas están, y la tecnología ha mejorado sustancialmente, ¿no? El problema que está viendo es que no es tan sencillo como quitar una máquina y poner otra. La máquina que quitas tiene una cimentación que no sirve para la nueva máquina es más grande, necesita más interdistancia entre ellas, con lo cual el nuevo parque eólico realmente es totalmente distinto al anterior, no es quito máquina, pongo máquina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, pues hay que retramitar todo el proceso, ¿no? Y empiezan a ver otra vez surgir cuestiones, pues de cuestiones que antes no se analizaban desde el punto de vista ambiental y ahora sí, ¿no? Entonces, la repotenciación es crítica, es el momento en España de toda la repotenciación, pero se está viendo problemas administrativos para conseguirlo. Porque entiendo que la tramitación de una repotenciación y de un parque nuevo, en el fondo es lo mismo, o sea, luego las actuaciones son diferentes, pero no hay una tramitación abreviada ni nada similar. No, o sea, no hay un caso específico contemplado para una repotenciación. Cada comunidad está interpretando esto a su manera. Sí es una modificación sustancial con respecto a lo que había construido y por lo tanto requiere un nuevo trámite ambiental, ¿no? Sí que ha sacado, ahora con toda la coyuntura que hay, sí que ha sacado el Gobierno un decreto para acelerar procesos administrativos de cualquier tipo de energía renovable, y en el caso concreto de los proyectos que se tramitan en el Ministerio tienen la orden de dar prioridad a las tramitaciones ambientales de proyectos renovables frente a cualquier otro proyecto, ¿no? Entonces sí que hay un apoyo para mejorar esos plazos. Sí. Una pregunta que me surge, estamos hablando del mercado español, nosotros tenemos la suerte de trabajar en el mercado español, en el latinoamericano, en el norteamericano, en Estados Unidos, en Canadá, en el europeo a veces. ¿Hay diferencias significativas? No hablo de permitting o de permisos, etcétera, que obviamente esos dependen incluso en España de cada comunidad autónoma, con lo cual internacionalmente cada uno es diferente. Técnicamente estás viendo diferencias entre lo que se aplica en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en la parte eólica específicamente. ¿Hay diferencias técnicas? Es curioso, estamos viendo muchas diferencias. Sí es verdad que nosotros en España estamos acostumbrados a trabajar en España, y cuando hemos estado trabajando en Perú y en México ha sido de la misma forma, ¿no? En trabajar en orografías complejas que requieren accesos complicados a las montañas.
Los proyectos que tenemos en Estados Unidos y en Canadá son zonas llanas, o sea, desde el punto de vista de acceso no tiene ninguna complejidad. Entonces, eso la verdad es que permite hacer parques de mucho más tamaño y, bueno, y la logística se hace de otra forma, ¿no? A nivel técnico encontramos muchísimas diferencias, algunas nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy raro, el aerogenerador lleva dentro un transformador, ¿no? que pasa de baja tensión a media tensión. En España ese transformador siempre está dentro de la máquina, ¿no? Nunca se saca. Hace años, hace 20 años, los primeros parques se hacía fuera, pero desde entonces siempre va dentro. Sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá nos encontramos muchísimos casos que el transformador va fuera, ¿no? Y eso aquí no se ve. Desde el punto de vista de diseño, pues tiene un poco más de complejidad. Del punto de vista eléctrico, tiene más sentido la solución que se hace aquí, ¿no? Que por temas de pérdidas el transformador está arriba y mejora mucho las pérdidas. Pero allí pues, es una solución bastante habitual de que este transformador vaya fuera. Y luego otra cosa que nos hemos encontrado, aquí para hacer el montaje del aerogenerador se necesita una plataforma nivelada que tiene mucha capacidad portante, ¿no? Porque la grúa que va a subir esa góndola que pesa 150 toneladas requiere un suelo súper estable y llano, ¿no? Pues allí hay soluciones con tablones de madera donde se apoya la grúa y se usan y luego se desplazan a la siguiente plataforma, ¿no? En España yo nunca he visto algo así parecido, ¿no? Aquí se gasta bastante dinero en los firmes de los caminos para que duren 20 años, ahí se hacen cosas más sencillas. A nivel eléctrico nos sorprende mucho la simplicidad allí. Aquí está todo pensado para maniobrar cualquier máquina, aislarla si falla, no tener que parar un circuito entero, solo una máquina concreta. Allí lo simplifican todo tanto que desde el punto de vista de la inversión del CAPEX se reducen bastante. Pero desde el punto de vista de la operación lo están complicando, ¿no? O sea, el CAPEX allí es menor proporcionalmente que aquí, pero el OPEX allí es proporcionalmente mayor que aquí. Sí, confían en la fiabilidad de la máquina, que no va a ser necesario esas operaciones, y en la balanza pues dicen, bueno, si yo tengo una máquina, tengo que parar un circuito entero, pues me compensa frente a ahora gastarme en la inversión, gastarme más dinero para que... Es curioso porque el propietario es el mismo, es el mismo. El capital para el que trabajamos, nosotros los clientes para los que trabajamos, los Iberdrola, Enel, BP, etcétera, están aquí y están allí. Realmente son los mismos, invirtiendo en un sitio y en otro, sin embargo, utilizan perfiles de inversión diferentes. Las tecnologías, bueno, a ver, en cualquier sitio ahora mismo el objetivo es hacer las plantas lo más baratas posibles, ¿no? Y el único matiz es que antes lo diseñábamos para 20 años eólica, 25 fotovoltaica, y ahora se quieren pues vidas útiles de 30 o 40 años, ¿no? Ahí sí que hay un poco de cambio. ¿Por qué? Porque los resultados financieros a 20 años no dan, porque ha cambiado todo mucho, ¿no? Y se buscan rentabilidades a más largo plazo. Me muevo un poco hacia la solar, que es la otra gran estrella que nosotros hemos hecho hace tiempo. Ahí el cambio, que por lo menos el que yo detecto el más evidente, es en el tamaño de las plantas. Yo recuerdo que nosotros hacíamos plantas de 1, de 2, recuerdo 2 plantas de 10 megavatios que nos parecía aquello que habíamos inventado, habíamos llegado a la luna. De hecho, eran las más grandes de España en aquel momento. Tuvimos una agrupación de plantas en Murcia que eran 30 y tantos megavatios, sí, que instantáneamente fuera la más grande de Europa. De Europa, duró muy poco aquello, pero era la más grande de Europa. Y hoy en día es un tamaño... Y de repente las plantas son inmensas, ¿no? Entiendo que el precio de lo que es la célula en particular, los inversores, la estructura, la producción, todo funciona para que sea grande. En el tema de la solar tiene una gestión más sencilla que la eólica a nivel de operación posterior, se están haciendo parques mayores, pero tiene una limitación que ocupa mucho espacio. ¿Cómo está ahora el desarrollo? Es decir, el espacio es más fácil, pero ocupa un montón de espacio. ¿Cómo están las comunidades autónomas? Porque hay algunas que lo rechazan, pero empiezan a preocuparse porque les ocupa demasiado espacio. ¿Cómo está eso? Ahora empieza a haber preocupación social por plantas solares, que hasta ahora apenas se oía ningún ruido alrededor de esto. El problema es que la planta solar es más barata cuanto el terreno es más llano, por ejemplo, ¿no? Y un terreno llano pues, tiene otras capacidades de producción agrícola que se están perdiendo. Entonces, pues empieza a haber contestación social en ese sentido, ¿no? Las plantas solares se pueden adaptar a un montón de sitios distintos, de orografía distinta. Hemos visto cosas en cerros de montaña, ¿no? En pendientes del 17%, y lo que pasa es que pues eso es un poco más caro, ¿no? La gran ventaja de la solar frente a la eólica es que la solar se puede instalar en cualquier lado, prácticamente, ¿no? La eólica tienes que ir al monte donde hay el viento, la fotovoltaica se puede implantar en cualquier sitio. Y sí es verdad que los tamaños que estamos abriendo son brutales, 500 hectáreas de planta fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? En 500 hectáreas pues te puedes encontrar de todo.
Pero sí es verdad que hay un momento que el factor de escala ya deja de tener sentido. O sea, una planta de 50 megas proporcionalmente no es más cara que una de 200 megas. Ya hay un límite donde se pierde, ¿no? Y eso, yo por ejemplo, cuando llegas a ese factor de escala, una cosa en la que yo creo que ya estamos trabajando, porque en particular estamos haciéndolo para aeropuertos, es que parece que tiene mucho sentido cuando juntas los problemas que empieza a haber sociales con la ocupación de un terreno que efectivamente puede tener otros usos y ese tamaño máximo que tú dices que tiene sentido, ahí encuentras un límite, yo creo que adaptable a entornos urbanos o semiurbanos. Yo creo que hay determinadas infraestructuras más o menos relacionadas con aeropuertos, igual estaciones de trenes o entornos semiurbanos que pueden albergar, digamos que zonas fotovoltaicas donde ese uso ya está utilizado para otra cosa, no estás perdiendo capacidad productiva. Más o menos estamos viendo tendencias por ahí, ¿no? Yo por lo que conozco de nuestro trabajo con AENA, AENA está intentando utilizar, de hecho, parte de sus aeropuertos para eso, ¿no? Ahí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Son terrenos que no tienen otra utilidad y de esta forma pues se les da un uso importante, que es generar energía y además en sitios, pues lo que tú has dicho, próximos a las ciudades, ¿no? Que de otra forma acercas la oferta a la demanda, ¿no? Acercas la producción a la demanda. Eso pues está pasando también con muchas cubiertas de polígonos industriales, que son superficies gigantescas. Y la gran ventaja es eso, de que se produce donde se consume, ¿no? El otro día me encontraba con uno de los actores principales de este mercado, que es Acciona, un compañero que trabaja en Acciona, charlando con él, y decía que están apostando bastante por las plantas en entornos de agua, precisamente relacionado con lo que estamos hablando del espacio, las plantas solares, y estaban empezando a hablar de lagos, de zonas, entiendo que más calmadas, de aguas calmadas, no de aguas bravas como el mar, y que, bueno, que lo veían, ¿no? Que estaban empezando a hacer proyectos piloto, pero que lo veían para hacer proyectos experimentales. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que al final saldrán adelante? Sí, en España no hay todavía mucha experiencia, pero fuera de España ya hay bastantes plantas instaladas en lagos. Hay alguna dificultad técnica y pues el agua y la electricidad a veces no se llevan bien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad hay cosas... Solo a veces no se llevan bien. Solo a veces. Digamos que desde el punto de vista de diseño no tiene mucha complejidad, salvo esa, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado con las protecciones. Entiendo que es un problema de riesgos en entornos, digamos, hostiles, ¿no? Una tormenta, una catástrofe, un accidente. En España es que ahora precisamente el Gobierno está fomentando el licitar como concesión pública pues, los embalses y los lagos, y cualquier empresa va a poder concurrir a esa superficie, ¿no? Estamos hablando de grandes extensiones que se pueden poner paneles fotovoltaicos y volvemos a decir lo mismo, no tienen otro uso a priori. Sin embargo, sí está surgiendo alguna cuestión, sobre todo relacionadas con aves, ¿no? Sí. Pues... Yo creo que el tema medioambiental es un poco inexplorado todavía, porque tanto la falta de radiación solar sobre el embalse, que en el fondo son superficies grandes, como el tema de las aves, yo creo que está todavía en veremos. Ahí, del punto de vista de la fauna, está claro que si deja entrar la radiación al agua, pues va a haber cambios que hay que analizar, ¿no? Del punto de vista de las aves, pues por ejemplo lo que pasa aquí en toda la zona del Pantano del Ebro es una cepa. Entonces, y el Gobierno lo tiene contemplado en el Pantano del Ebro para sacarlo a licitación, para concesión, para plantas solares, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizas una zona que es de especial protección de las aves al mismo tiempo instalando paneles solares, ¿no? Y sin embargo, hay otro tema importante: los paneles solares impiden la evaporación del agua. Entonces, cuando estamos hablando de reservas de agua para consumo, para riego, lo que estás haciendo es impedir que esa agua se escape. Hay proyectos por ahí de cubrir canales enteros, ¿no? Pues canales, por ejemplo, imagínate canales de Isabel II, de kilómetros, cuánto agua se está perdiendo por evaporación, ¿no? Si tú todo eso lo cubres con paneles solares, estás aprovechando la superficie para generar energía y además estás impidiendo que el agua se evapore, ¿no? Entonces son casos de compatibilidad de uso súper importantes, ¿no? Sí, que seguramente la primera aplicación sería en entornos no naturalizables y la segunda igual en entornos más naturales, ¿no? Algo parecido. Todo esto surge en España, digamos que tenemos todavía mucho terreno por explotar para plantas solares, ¿no? Fuera de España no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces están utilizando cualquier opción de superficie para instalar, ¿no? Y es el caso de ocupar lagos tranquilos, ¿no? Que ocuparlo con paneles solares. Ahora mismo acaba de anunciar una gran empresa española una nueva planta de baterías para coches, etcétera, pero a nivel de las grandes plantas de producción, ¿cómo está o cómo ves tú el mercado de las baterías o las plantas combinadas de producción más baterías? El almacenamiento va a ser crítico en los próximos años
Sin almacenamiento, todo este despliegue de renovables no va a tener sentido. Al contrario, se está creando ahora un tapón, va a haber exceso de producción de renovables, más oferta que demanda en 2 o 3 años. Eso que ahora puntualmente se produce a lo mejor en Semana Santa, que durante unas horas Red Eléctrica tiene que dar orden a las plantas de bajar su energía, esa energía que se baja se pierde para siempre. Si eso pasa puntualmente, pues en Semana Santa, en agosto, en Navidades, no pasa nada, ¿no? Pero a medida que se van inyectando más plantas fotovoltaicas y eólicas a la red, ese efecto va a aumentar. Entonces va a llegar un momento que va a ser problemático. De hecho, nosotros a nuestros clientes, para los que hacemos due diligence, siempre les advertimos, ¿no? Oye, cuidado que España va a triplicar la capacidad actual de renovables y ese efecto de restricciones a la producción va a ir en aumento. Entonces, en tus cuentas financieras ten en cuenta un factor de riesgo que ese hecho se va a producir y se va a producir en 2 o 3 años, además. La única forma de solucionar eso es incrementar capacidad de almacenamiento crítico en España y luego pues otras soluciones como aumentar la capacidad de exportación, ¿no? Entonces, lo de las baterías es una necesidad, no es un modelo nuevo de negocio, es una necesidad. Si queremos renovables necesitamos las baterías. La tecnología de las baterías ya está muy desarrollada, ya empieza a haber plantas grandes de baterías por todo el mundo. España va con bastante retraso en eso. La complejidad que hay ahora mismo en España es que si tú quieres conectar una planta de baterías, el proceso de interconexión es exactamente el mismo que tiene que seguir una planta solar o una planta eólica, y en España ahora mismo están agotados los nudos, y los que no están agotados están reservados, ¿no? para subasta. Con lo cual ahora hay un impedimento para conectar una nueva planta de baterías. No existe dónde conectarla, ¿no? En el norte quizás sí, porque aquí se ha desarrollado menos las renovables, pero el resto de España es un problema importante. Entonces eso se tiene que solucionar porque si no, no se van a poder conectar las plantas de baterías. Y las plantas de baterías, insisto, es crítico para que las renovables se... O sea, lo que me estás comentando es que ahora mismo realmente existe un desequilibrio, ¿no? Hay mucha más producción que potencial almacenamiento y que realmente el permiso o el acceso a red es el mismo para una cosa que para la otra. No hay una regulación diferente. No hay una regulación diferente y yo creo que van a tener que reservar potencia de red para sistemas de almacenamiento. Porque lo contrario es que el sistema de almacenamiento aprovecha el mismo punto de conexión del parque eólico o el solar, pero con restricciones, porque no puede superar lo autorizado, ¿no? Entonces no creo que sea la solución. La solución pasa porque reserven capacidad solo para almacenamiento. Que el almacenamiento puede ser baterías o hay otras formas de almacenamiento. Eso te iba a decir yo, baterías, hidrógeno verde que están hablando ahora mismo, etcétera. ¿Cuál tú crees que va a ser combinado, entiendo? Sí, todo ese exceso de producción tiene todo el sentido que se convierta en hidrógeno, ¿no? Por ejemplo. Y ahora sí estamos observando ya por primera vez en España proyectos de renovables para hidrógeno sin excedentes. Es decir, que no van a necesitar de pedir un punto de conexión, que el 100% de la energía va a ir destinado a la producción de hidrógeno. Eso se hace así precisamente porque los nudos están saturados y no hay posibilidad de conexión, ¿no? Entonces, va a haber proyectos específicos para hidrógeno y luego va a haber excedentes de energía que se va a derivar a producción de hidrógeno. Ahora mismo, por la referencia de los clientes que nos llegan, el perfil de cliente ha cambiado sustancialmente. Yo todo lo que veo son grandes utilities de nombres multinacionales conocidos, la llegada al mercado español de grandes multinacionales, la exportación de las grandes españolas como Iberdrola al mercado exterior. Nuestra lista de clientes es casi una lista de multinacionales brutales. Esa consolidación del mercado entiendo que ha venido para quedarse. Sí, la eólica siempre fue un poco exclusiva de ciertas empresas, ciertos desarrolladores. Sin embargo, la fotovoltaica tenía la gran ventaja de que había mucho tipo de empresas desarrollando proyectos, pequeñas, grandes, de todo tipo. Sí es cierto que cuando vino la crisis empezaron a concentrarse, las plantas que estaban construidas empezaron a concentrarse en empresas más grandes, empezaron a desaparecer los pequeños promotores. Y ahora pues se compatibilizan las dos cosas. Los pequeños promotores siguen existiendo porque todo esto del autoconsumo no deja de ser pequeños promotores, pero sí es cierto que los actores ahora son nuevos. Todas las empresas del sector del petróleo se han reconvertido a renovables, ¿no? BP, Cepsa, Repsol, la italiana Eni, Shell, todos son empresas de oil and gas que ahora mismo sus únicas inversiones son en renovables. Y entran con tal fuerza a los mercados que desplazan a las demás, ¿no? Que es lo que está pasando en España. En España están comprando todos los proyectos en desarrollo, algunos en construcción, con lo cual todas estas grandes plantas nuevas que se están construyendo, una parte muy importante de esas plantas pertenecen
o a empresas del oil and gas o a grandes fondos de inversión que tienen una orientación sostenible, ¿no? El autoconsumo ha venido, cada vez es mayor, en un momento se penalizó de forma un poco extraña, ahora mismo está potenciado por parte, digamos, que gubernamental, pero además potenciado por el precio de la energía, porque obviamente a mayor precio, más interés de autoconsumo. Charlábamos hace poco que los tiempos de payback de las inversiones se están reduciendo significativamente. De nuevo, ¿crees que seguirá la curva? O sea, parece que es una curva progresiva, pero en algún momento la sensación es como que se para. No sé si se para, arranca, pero no sé. ¿Cómo ves tú el mundo del autoconsumo en los próximos, 10 años? La cuestión es que ha cambiado muchísimo en muy pocos meses, ¿no? La imagen que teníamos de la energía. Hace un año, con los precios que había de energía y del mercado, pues el autoconsumo tenía sentido en ciertas zonas de España con mayor radiación, en otras cuando había subvenciones del gobierno, estaba un poco ahí al límite, ¿no? de rentabilidad. Ahora de repente el precio de energía eléctrica se multiplica por 4, con lo cual ese payback que tú has comentado se reduce sustancialmente, ¿no? Y ahora mismo tiene sentido el autoconsumo de cualquier tamaño y en cualquier lugar de España. ¿Cuál es el problema? Que precisamente por el despliegue del autoconsumo y también por la situación coyuntural que vivimos, están subiendo el precio de las instalaciones por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Hay escasez de materiales, los precios de los paneles están subiendo y hay marcas de inversores que han desaparecido por meses porque no son capaces de suministrar equipos, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy convulso, ¿no? De mucha demanda, una oferta limitada, precios subiendo. Pero bueno, si esto se mantiene así, la rentabilidad va a seguir existiendo y además ya no es una cuestión solo de rentabilidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene la mentalidad de intentar ser un poco más eficiente en temas de energía y si tú tienes en tu casa 4 paneles y te suministran el 60% de tu consumo, ya te tienes que sentir muy orgulloso, ¿no? de lo que has hecho, ¿no? O sea que el mercado, ¿tú crees que lo que va a producirse es la típica doble corrección, que antes tardaba mucho en pagar tu instalación, ahora se tarda un poco menos, y al final se estabilizará? Sí, no. A ver, no olvidemos que hay países del norte de Europa que tienen muchísima menos radiación que nosotros y no ves un tejado donde no haya un panel solar, ¿no? Entonces, esa filosofía de quizá una rentabilidad más baja, a más largo plazo, pero con una mentalidad un poco más del punto de vista medioambiental, pues eso ya está llegando a España y en breve veremos todos los tejados de España con paneles, ¿no? A nosotros nos han llegado alguna electrointensiva preguntándonos soluciones, pero al final les cuesta muchísimo, es decir, les cuesta muchísimo hacer la inversión. ¿Qué es cuando a ti te llega una electrointensiva y te pregunta, aquí cerca tenemos varios, nos han preguntado, y les contamos qué es lo que cuáles son las barreras que les cuesta realmente para invertir? Porque cuando yo veo los números cantan muchísimo, ¿no? Tú eres una industria electrointensiva, realmente si en tu casa que tienes poco te interesa y tienes un payback de 10 años o de 8 años y ya te interesa, si eres una electrointensiva te podría interesar hacer una inversión en tu propia infraestructura, sea cual sea, de la estructura tecnológica que sea. ¿Por qué les está costando dar tanto ese paso y siguen dependiendo de un suministro? Yo creo que es porque no controlan, igual un mercado que no controlan, ¿no? Ellos se dedican a la industria y nunca se habían planteado ser generadores de energía y les está suponiendo un cambio de mentalidad, ¿no? Luego tampoco es tan sencillo, ¿no? Tú tienes una industria, puedes aprovechar tu cubierta para poner unos paneles, pero esa producción va a ser muy pequeña comparado con tu necesidad energética. Si quieres hacer una planta grande, pues a lo mejor tienes que hacer una línea eléctrica de mucha distancia y pues los trámites administrativos, las complicaciones ambientales. O sea, tiene sus matices, ¿no? El que una electrointensiva sea capaz de generar su propia energía. Pero bueno, también la legislación española permite que tú generas en un punto y consumes en otro, hacer un contrato bilateral contigo mismo y pagar los peajes de la red y hacer eso como autoconsumo. Pero realmente para estas empresas también puede ser interesante firmar un PPA con una planta que está en construcción o en explotación y yo qué sé, pues consumir en Cantabria y producir en Navarra, por ejemplo, ¿no? Eso es totalmente factible.